Mi nombre es René Alejandro Rodríguez Castañeda, soy del Grupo 2 Introducción a la Medicina y voy a presentar mi línea del tiempo, en este caso de la unidad 3 de la misma materia del libro, Introducción a la Medicina. Con el desarrollo de un instrumento que midiera la temperatura del cuerpo humano, dio inicio a lo que se denomina medicina estática, puesto que con este instrumento se obtenían datos cuantificables y medibles. A su vez, este ayudó a diagnosticar la mayoría de enfermedades en esta época. En el siglo XVII, Galileo Galilei, en 1592, fue el primer investigador que desarrolló un aparato para medir la temperatura. Sin embargo, este solo medía objetos inanimados. No era posible su uso en mediciones clínicas, ya sea esto refiriéndose en personas, vaya algo vivo. Fue Santorio Santorius el primero en diseñar aparatos para medir la temperatura en el cuerpo humano. Este también creó la báscula para pesar a sus pacientes. Aquí el termómetro de Santorio Santorius fue el termómetro de alcohol, que después vemos cómo pasa a ser un termómetro de mercurio, pero el de Santorio Santorius fue el termómetro de mercurio. Sigo. Christian Huygens propuso en 1666 una escala para ser utilizada en el termómetro. Gabriel Daniel Fahrenheit, en 1708, creó el termómetro de alcohol y siguió perfeccionándolo hasta 1714, año en que él sustituyó el termómetro de alcohol por el de mercurio, al ser más sensible que el agua a los cambios de temperatura. Aquí es a lo que vine. Gabriel Daniel Fahrenheit cambió el termómetro de alcohol que se tenía usando este tiempo, porque lo creó Santorio Santorius a uno de mercurio, al notar que era más sensible a la temperatura y al final más rápido y un poco más preciso que el de alcohol. En 1717, Fahrenheit realizó la aportación más importante a la medicina al elaborar una escala de medición. Dicha escala tomó como referencia la temperatura a la cual se congelaba y ebullía una mezcla de hielo y cloruro de amonio. Fahrenheit estableció que la temperatura del cuerpo era de 96 grados. De manera posterior, la ajustó a 98 grados. Andreas Celsius, utilizando el termómetro de mercurio inventado por Fahrenheit, reintrodujo en 1742 la escala de grados centígrados en la clínica. Perfeccionó el instrumento y realizó un número importante de observaciones sobre el significado de la temperatura corporal en la fisiología y la patología. En 1852, Aitken construyó un instrumento de mayor practicidad, haciendo más estrecho el diámetro del tubo por encima de la ampolla, lo que permitió que la columna de mercurio no bajara con rapidez cuando el termómetro fuera retirado del paciente. Thomas Clifford Allwood diseñó en 1870 el termómetro clínico, que se utiliza en la actualidad. Francisco de Lavoe fue uno de los iniciadores de la lactoquímica. Él estaba convencido de modo firme que todos los fenómenos fisiológicos podían ser explicados en términos de la química. René Théophile Hyacinthe Laennec, considerado uno de los grandes clínicos de la época, es considerado el inventor del estetoscopio. Fue nombrado médico en el año 1816. Laennec reconoció más de 50 años antes del descubrimiento del bacilo de la tuberculosis que los tubérculos y el exudado gaseoso correspondían a la misma enfermedad. Fundamentó su descubrimiento de las minuciosas autopsias que realizó en pacientes tuberculosos. La teoría dualista, apoyada por Virchow, patólogo alemán, persistió hasta el descubrimiento del bacilo de Koch en 1882.
En 1855, el doctor George Carman, en Nueva York, desarrolló con base en el estetoscopio de Laennec uno más práctico, el estetoscopio biauricular, similar al que se conoce en la actualidad. En el siglo XVIII, los médicos empezaron a experimentar con la presión arterial, tratando de hacer mediciones más precisas. Los primeros registros de presión arterial se debieron a Puisel, médico y físico, que los realizó en 1728, utilizando un manómetro de mercurio, conectado a través de una cánula o tubo con carbonato de potasio para evitar la coagulación de la sangre en arteria. Carl Ludwig fue quien efectuó el primer registro de presión arterial en un quimógrafo en 1847. Samuel von Bach implementó un mango inflable con agua para comprimir la arteria radial. En 1896, Rey Barrocci utilizó una bola de goma inflable con aire, envuelta en un mango y conectada a una columna de mercurio, diseñando lo que hoy se conoce como esfignanómetro, y que fue perfeccionado en 1916 por el Dr. William Baum. Se conoce como Baumanómetro. Leopold Auenbrugger publicó en 1761 su técnica de percusión en un libro con el título Inventum Novum. En este texto explicó cómo la percusión se lograba golpeando con las puntas de los dedos unidas y lo utilizaba para la exploración torácica. Y el tipo de sonido indicaba el volumen de aire contenido en la misma cavidad. El ingeniero alemán Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X el 8 de noviembre de 1895 en su laboratorio de la Universidad de Würzburg, Alemania. En Francia, el doctor Henri Becquerel efectuó múltiples experimentos y publicaciones de sus resultados con los rayos X y bautizó a esta nueva ciencia como radiología, que sustituyó a la röntgenografía. En México, este concepto de la radiología llegó en 1896. El doctor Tobías Núñez fue el primero en tomar una radiografía de un paciente con el pie roto el 28 de octubre de 1896. Aquí no fue el doctor Tobías Núñez quien trajo esta máquina, creada en Francia por el doctor Henri Becquerel, sino que fue otro doctor mexicano que, estando en una especie de presentación o audiencia en Francia, trajo una de las máquinas a México y comenzó a ver objetos a través de ella. Aquí fue cuando el doctor Tobías la aprovechó y tomó la primera radiografía de un pie roto. La cirugía, al igual que la medicina, es tan antigua como la humanidad misma. Se inició con toda seguridad cuando los cazadores prehistóricos, en el curso de su vida llena de peligros, sufrían lesiones, desde las menores hasta las más mortales. La evidencia más remota de cirugía se encuentra en España, en las cavernas paleolíticas, donde se encuentran representadas siluetas con amputación de dedos como parte de un ritual. Los primeros instrumentos quirúrgicos fueron fragmentos agudos de hueso o roca, y después el hierro. Fue hasta la época romana donde se desarrollaron instrumentos quirúrgicos articulados. Los egipcios, en su papiro de Edwin Smith, descubierto en 1862, muestran la discusión de 48 casos clínicos, con metodología diagnóstica, pronóstica y terapéutica de heridas de las diferentes partes del cuerpo humano. En el papiro de Evers, descubierto en el invierno de 1872 o 73, se menciona la trepanación, la circuncisión y extirpación de tumores superficiales. Los antiguos judíos dejaron constancia en el Talmud
de cómo los sacerdotes estaban familiarizados con suturas de heridas, sustancias anestésicas, operaciones para ano imperforado, cesárea, esplenectomía, amputaciones, entre otras. En la antigua India, Susruta describió 121 instrumentos quirúrgicos, diferentes tipos de materiales de sutura, controlaba la hemorragia por presión o por cauterización, trataba las fracturas con inmovilización mediante entabillado con pedazos de bambú, practicaba la operación cesárea, la litotomía y la extirpación de tumores. La primera mención de la cirugía en Grecia se encuentra en obra de Homero, donde la mitología y la leyenda se mezclan al describir en la guerra de Troya una serie de lesiones tanto de guerra como fortuitas, que son descritas por etiología, regiones topográficas, clasificándolas de acuerdo a si eran penetrantes o fatales. Herófilo y Erasistrato pertenecieron a esta escuela de anatomía creada por Sócrates, atribuyéndosele al primero el mérito de haber efectuado la primera autopsia en humanos. Albucasis, el cirujano más famoso del periodo árabe, escribió una obra formada de 3 libros donde describe el uso del cauterio, el tratamiento de heridas, de fracturas y dislocaciones, así como de numerosos procedimientos quirúrgicos. En el siglo XIV, el más eminente cirujano de los siguientes 200 años es Guy de Chauliac, educado en París, Montpellier y Bolonia, quien escribió una obra llamada Chirurgia Magna, en la que se describe la importancia de la anatomía humana y trató el cáncer en una etapa temprana mediante extirpación con cuchillo y las etapas tardías y fungoides con cauterización. Dada la expulsión de la cirugía de las artes liberales por el edicto del Concilio de Tours en 1163, el desarrollo de la medicina interna y la cirugía fue del todo independiente, lo que dio lugar a que en algunos países como Inglaterra y Francia se crearan sistemas de castas entre los cirujanos. El grado de menor nivel lo ocupaban los barberos cirujanos, llamados cirujanos de bata corta, y los de grado superior, que eran los cirujanos de bata larga. Estos fueron separándose cada vez más, llegando los barberos a ser quienes hicieron desarrollar la cirugía por tener más práctica al tratar las heridas. Ambroise Paré es quizá el cirujano más grande de la época del Renacimiento. Se hizo famoso cuando en el campo de batalla retiró la aplicación de aceite hirviendo de las heridas de bala, obteniendo mejores resultados en la cicatrización. Reintrodujo el uso de ligaduras y amputaciones, así como de fajas para el tratamiento de las hernias, y utilizó miembros y ojos artificiales. William Harvey es considerado como el iniciador de la fisiología moderna. Desde 1800, el químico inglés Sir Humphrey Davy había amortiguado el dolor de los pacientes que padecían infecciones dentales con inhalaciones de óxido nitroso o gas. Incluso publicó un artículo proponiendo el uso de este gas en operaciones quirúrgicas, aunque su iniciativa no fue secundada por nadie. En 1893, otro joven cirujano británico llamado Enrique Hill Hickman, quien no toleraba los gritos de dolor de sus pacientes, consiguió insensibilizar diversos animales con anhídrico carbónico para operarlos sin que sintieran dolor. Sin embargo, perdió el ánimo porque estuvo a punto de envenenar a sus víctimas, estando solo a un paso de gases menos peligrosos que el anhídrido carbónico. En 1842, un médico rural de Jefferson, en Georgia, llamado Crawford Long, administró a sus pacientes éter antes de operarlos. William Thomas Horton fue el primero en usar el gas hilarante al tener que retirar toda una dentadura de un paciente. Otro avance introducido por William Booth, epidemiólogo de la época victoriana, tomando como base los trabajos sobre las epidemias y su difusión de su colega contemporáneo John Snow, Booth estudió cómo la leche y el agua eran los principales difusores del contagio de enfermedades tan graves como el cólera y el tifus, que causaban auténticas epidemias y miles de muertes al año. El trabajo de Booth no solo supuso un gran avance en la medicina,
sino que sirvió como revulsivo para que las autoridades se preocuparan de las condiciones higiénicas de las ciudades en general y del sistema de aguas en particular, como principal difusor de los contagios. La primera ciudad en la que se llevó a cabo este saneamiento de aguas fue en Bristol. La historia de la asepsia no se puede contar sin incluir a L. Ignacio Semmelweis, quien demostró en 1846 en Viena la asociación entre la infección puerperal en el pabellón de maternidad y las manos de los médicos contaminadas después de practicar necropsias. Él comparó la mortalidad hospitalaria de las pacientes atendidas por los médicos con la mortalidad de las mujeres atendidas por parteras en el mismo hospital y observó que las pacientes atendidas con los médicos tenían una frecuencia mayor de muerte. Para sustentar este hallazgo, obligó a los médicos a lavarse las manos. Desde entonces, la mortalidad cayó hasta un nivel inferior a la del pabellón en las parteras. En 1880, Charles Chamberlain, bacteriólogo francés que trabajó con Louis Pasteur, desarrolló la primera esterilización médica mediante el uso del Chamberlain Autoclave. En principio era similar a la olla que servía para hervir todos los instrumentos del cirujano y la eliminación de todo rastro de bacterias. La técnica fue desarrollada por Robert Koch. Joseph Lister, cirujano inglés, uno de los primeros investigadores que usaron el microscopio como principal instrumento de estudio médico, en su trabajo como cirujano en la Royal Glasgow Infirmary, desarrolló un método de asepsia y antisepsia mediante el sometimiento del instrumental quirúrgico al calor como método de desinfección, tras estudiar las conclusiones de Louis Pasteur sobre los microorganismos bacterianos. Florence Nightingale, madre de la enfermería moderna, cuya teoría se centró en el medio ambiente, en las condiciones que rodeaban al enfermo. Ella creía que un entorno saludable era necesario para aplicar unos adecuados cuidados de enfermería. Afirmó: hay 5 puntos esenciales para asegurar la salubridad de las viviendas: el aire puro, agua pura, desagües eficaces, limpieza y luz. El microscopio fue inventado por Zacharias Janssen en 1590. En 1665 aparece en la obra de William Harvey sobre la circulación sanguínea al mirar al microscopio los capilares sanguíneos, y Robert Hooke publicó su obra Micrografía. Las primeras bacterias fueron observadas por el neerlandés Anton van Leeuwenhoek en 1676, usando un microscopio de lente simple diseñado por él mismo. Inicialmente las denominó animálculos. Theodor Schwann había demostrado que la putrefacción la causaban cuerpos vivos que podían ser destruidos por el calor. El Dr. Gall publicó su frenología, en la que señaló que cada función cerebral tenía una localización específica en el cerebro, lo que fue demostrado en 1870. La estructura y función del tejido nervioso fueron conocidos gracias a los trabajos de Camilo Golgi y Santiago Ramón Cajal, antes de 1910. La cirugía del sistema nervioso debe mucho a los trabajos del Dr. Victor Horsley, a quien se le considera el padre de la neurocirugía. Harvey Cushing logró acceder hasta la hipófisis para extraer tumores de esta glándula mediante una técnica especial. En 1837, el Dr. Sackel trató a pacientes esquizofrénicos con choques de insulina, teniendo de esto buenos resultados. Las cirugías artificiales es un procedimiento que fue llevado a cabo por primera vez por el Dr. Wagner Jauregg. Esto debido a que vio que en uno de sus pacientes, como el tener fiebre alta, hacía que otra enfermedad de las que tenía desapareciera, dándose cuenta que algunas enfermedades se podrían tratar con altas temperaturas corporales. James Parkinson publicó en 1817 un estudio sobre un síndrome caracterizado por el temblor incontrolable de las manos, al cual llamó mal de Parkinson. En 1929, Hans Berger inventó el electroencefalógrafo, mediante el cual se captan y anticipan el potencial eléctrico del cerebro. En 1952 se inicia lo que puede llamarse la era de la psicofarmacología, con el descubrimiento de la cloropromacina por investigadores franceses. Los tranquilizantes, más conocidos por actuar sobre la angustia, se han popularizado por ser un remedio contra la tensión de la vida moderna. Esto fue todo en mi línea de tiempo, de mi evidencia número 2 de la materia de introducción a la medicina. Gracias por escuchar.